Hombre, compadre Elkin Rodríguez y Rafa Rodríguez, de los únicos del vallenato. Con mi compadre Gabriel Banoy en la caja, con Cuco Banoy. Sabrosura pura, mi hermano. Ay, Trinitaria, flor de verano, encantada, hoy florecida, mujer serrana de monte sacro, mujer radiante, mi pasión, mi vida. El caso excepcional del vallenato en Nopsa, Boyacá. En este pueblo sereno de los Andes existe una vocación casi obsesiva por la música de acordeón caribeña que conocemos como el vallenato. La semilla para que germinase este boom musical del Caribe en pleno interior del altiplano andino boyacense la aportaron precisamente trabajadores migrantes caribeños que llegaron a estas frías pero acogedoras y hermosas tierras de la ruana, de la música carranguera y del torbellino, buscando futuro en la industria del cemento desde los años 60 del siglo XX. Así fue como en las esquinas del altiplano boyacense, al lado de guitarras, bandolas, tiples y requintos, comenzaron de un momento a otro a retumbar y a hacer eco por todos sus rincones la caja, la guacharaca y el acordeón del vallenato tradicional. Hasta el punto que el mismo Héctor Torres Alba, uno de los precursores del primer festival Vallenato de Nopsa, señala en un artículo publicado en el 2012 en la revista de Nopsa para Boyacá que a comienzos de los años 60 ya el Colegio Nacional de Bachillerato de Nopsa contaba con los instrumentos de la trifonía vallenata para las clases de música de sus alumnos y en la iglesia del pueblo se utilizaba un acordeón piano para adornar musicalmente la misa. Así las cosas, muy lejos del mar Atlántico, poco a poco, en medio de una alegría caribe pasada por el frío, entre gritos y cantos repletos de nostalgia y de ayombe, cobijados por la ruana, el desorden y la algarabía entre parrandas informales, en las pocas horas de ocio de los trabajadores costeños exiliados en los Andes, los boyacenses de Nopsa se irían impregnando al estilo su merced de los quejidos alegres del piano del marinero. De mujer silvestre, mi consuelo, corazón malado. Ay, Trinitaria, Trinitaria, flor de verano, de esta manera, como señaló el escritor Reinaldo Caballero Cáceres en la revista Vallenata de Nopsa para Colombia, en la edición quinta del 2016, personajes locales nopsanos, precursores del acordeón en la región, tales como Rafael Antonio Barragán, quien ya había traído el primer fuelle a Nopsa en 1957, en sus horas libres de trabajo en Cementos Boyacá, se convertirían en líderes locales de parrandas vallenatas, que al final terminarían contagiando de ritmo caribe a otras poblaciones cercanas, principalmente localidades como Duitama, Sogamoso e incluso Paz del Río, población boyacense que al tener un clima más cálido atraerían jornadas parranderas de fin de semana a jóvenes costeños de ese entonces que por esa época vivían en Boyacá. Se trataba de juglares del vallenato como los hermanos Zuleta Díaz, quienes habían migrado desde La Guajira en 1967 a Tunja a terminar el bachillerato y a estudiar después en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en la capital del departamento boyacense. Así entonces, este proceso de aculturación vallenata se fue arraigando en el corazón y en la rutina de gran parte de la población de este municipio boyacense, resultando en que ya para 1970
personajes musicales que serían más adelante ídolos del vallenato, como los ya mencionados hermanos Emiliano y Alfonso Poncho Zuleta, ofrecían su rutina de fuelle en el municipio minero de Nopsa, con su agrupación de ese entonces, Los Playoneros. El auge que fueron tomando los ritmos y aires vallenatos en la industria discográfica nacional se replicó también en las emisoras locales de radio de Boyacá, generándose un fenómeno de aculturación vallenata que día a día siguió contagiando a esta población de pasión por el fuelle diatónico, hasta que finalmente decantó en la creación en 1980 del primer Festival Vallenato Encuentro del Acordeón Provinciano, bajo la iniciativa de 3 ilustres personajes nopsanos a manera de gestores culturales: Marco Celi Altuzarra, Héctor Torres Alba y Jaime Barragán, acompañados en su gesta cultural por otros nopsanos, Ligia Rojas y Alejandro Vargas. Este primer encuentro musical contó con la participación de músicos vallenatos de la talla de los hermanos López, de la dinastía musical de La Paz, César, el mismo maestro compositor Rafael Escalona, Náfer Durán, Egidio Cuadrado, Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez y nada más ni nada menos que el maestro Alejo Durán, el primer rey vallenato del Festival de Valledupar. Este fue entonces el primer paso para la consolidación de la fenomenología del folclor musical vallenato en el altiplano boyacense, de manera que entre parrandas en casas de personajes locales legendarios, como la de Octavio Cruz, entre serenatas y colecciones de discos de vinilo, los aires musicales del antiguo Magdalena Grande comenzaban así a gestar en latitudes andinas también una parte importante de la identidad colombiana, al ser estos apropiados culturalmente por personas de usos y costumbres tan disímiles y diferentes a los del hombre caribe colombiano, como son los de los personajes andinos del Festival de la Ruana y el Festival Carranguero de Nopsa. El fenómeno musical es tal que también en Boyacá ha surgido ya una inspiración muy sólida por la composición de versos para el vallenato, al punto que un compositor de Tópaga, otro municipio de estas hermosas tierras de Ruana y Sombrero, José Jacobo Suárez, logró ser finalista en el 2013 en el concurso de canción inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar. Dentro de los acordeoneros más destacados de Nopsa está el maestro Hernando Celi Cristancho, quien en 1986 logró el título de Rey Vallenato Aficionado en el Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, La Guajira. En su honor y con su nombre se creó en Nopsa la Escuela de Acordeoneros Hernando Celi, la cual también cuenta con una importante sede dentro de la Casa de la Cultura del barrio Nazaret, en la periferia de Nopsa, por la vía directa hacia Sogamoso. En la Casa de la Cultura de Nazaret, entre otros ilustres maestros, se ha destacado un personaje mítico, entregado a la pasión por la enseñanza del folclor vallenato. Se trata del maestro vallenato de percusión, guacharaca y canto, Norge Luis Mejía Maestre, con ancestros guajiros en los municipios de La Junta y El Molino. Mejía Maestre llegó a tierras muiscas de Nopsa en 1986, a sus 35 años, precisamente para animar musicalmente con el canto vallenato el matrimonio de un paisano suyo de Valledupar.
Juste Juglar, con un bigote que le da un aire parecido al de un joven García Márquez, se tropezó ese mismo año con el Festival Vallenato de Nopsa, llegando a coronarse rey vallenato aficionado con el acordeonero Carlos Pérez, del municipio de Socha, Boyacá. Para el 2018, el maestro Jorge Luis llevaba ya unos 4 años como maestro en caja, guacharaca, en entonación y canto en la Casa de la Cultura de Nazaret, bajo un programa de la Secretaría de Cultura de Nopsa, acompañando en su faena musical precisamente al profesor Hildebrando Celi, quien era en ese entonces el instructor de clases de acordeón. El maestro Jorge Luis cuenta con orgullo cómo el vallenato se ha hecho imparable en Boyacá, recordando cómo ya en ese mismo 2018, Julián Mojica, del municipio de Paz de Río, se coronaba rey vallenato del Festival de Valledupar en la categoría profesional. Exaltado, este maestro de canto y percusión comenta además que solo en Nopsa ya existe un semillero de alrededor de 10 niños acordeoneros que sienten la música vallenata como si fuese la sangre misma de sus venas. En la jornada que me encontré con la figura caribe del maestro Jorge Luis Mejía, de un momento a otro, despidiendo la tarde y con ecos alejados de un batallón de aprendices de músico vallenato, con entonaciones de cantos antiguos en los que retumban caja, guacharaca y acordeón, después de una breve pausa, el corredor principal de la edificación se colmó de un silencio magistral. Y de repente, en un salón de clases, con un entusiasmo conmovedor, a todo pulmón, uno de los alumnos estrella estalla al infinito su voz, entonando a capela, de forma sensacional, un vallenato clásico tradicional, a manera de himno de Valledupar. Así entonces, en cada rincón del pueblo, se escuchó esa tarde el rugido de una fiera infantil, bajo la guía atenta de su tutor Jorge Luis, entonando el compae chipuco, en pleno corazón de Boyacá, resonando para siempre en la eternidad y en la mente de todos los que allí ese día tuvimos el privilegio sagrado de ser testigos de esa ya legendaria epopeya musical.